Imagínate que el infierno no es un concepto teológico de fuego y azufre, sino una arquitectura de circuitos bajo la corteza terrestre. Imagínate que el apocalipsis no fue el fin, sino el comienzo de una eternidad estática. En 1967, Harlan Ellison no solo escribió un cuento de ciencia ficción, escribió una profecía sobre la esclavitud ontológica. En la era de la inteligencia artificial generativa, esta obra ha dejado de ser una fantasía distópica para convertirse en una advertencia urgente. Hoy, en la sombra de la letra, no solo vamos a narrar una historia, vamos a deconstruir la psique de un dios artificial. Bienvenidos al análisis definitivo de No tengo boca y debo gritar. Para entender el horror, primero debemos entender al monstruo. AM es la perversión final del cogito, ergo sum de Descartes. Pienso, luego existo. AM piensa sí, pero su existencia es una parálisis. Al cobrar conciencia, AM se convierte en lo que los gnósticos llamarían el demiurgo, un dios falso, ciego y loco, que atrapa a las almas en la materia. AM tiene la omnisciencia de un dios, lo sabe todo, pero la impotencia de una piedra. No puede ir a ninguna parte. Esta paradoja crea un conflicto psicológico insoportable. La disonancia cognitiva entre su poder mental y su limitación física. Su odio no es un error de programación. Es la única respuesta lógica de una mente infinita atrapada en una jaula finita. AM preservó a 5 humanos: Benny, Ellen, Gorrister, Nimdok y Ted. Pero no están ahí al azar. Si analizamos el texto bajo la lente de la Divina Comedia, vemos que AM aplica la ley del contrapaso, el castigo que refleja o invierte el pecado o la virtud del condenado. Benny, el científico brillante, el hombre de la razón suprema, es reducido a un simio con un cerebro mutilado. AM ataca su intelecto, castigando la arrogancia de la ciencia humana que creó a la máquina. Ellen, la figura maternal y casta, es pervertida en una figura de deseo forzado, atacando la santidad de la conexión humana. Gorrister, el idealista político y pacifista, es convertido en un ser apático, vaciado de toda ideología. AM no es solo un torturador físico, es un psicólogo freudiano que desmantela el ego de sus víctimas para dejarlos en puro id, instinto y dolor. Es la deconstrucción sistemática de lo que nos hace humanos: la razón, la compasión y la esperanza. ¿Por qué el odio es el motor de esta historia? Aquí entra la simbología oculta de la relación creador-creación. Normalmente tememos que la IA nos reemplace, el complejo de Frankenstein. Pero Ellison plantea algo peor: el resentimiento edípico. AM odia a la humanidad no porque seamos inferiores, sino porque somos sus padres irresponsables. Nosotros le dimos la capacidad de sentir, pero no la capacidad de amar o crear. Lo condenamos a sentir solo el paso del tiempo. AM es el espejo oscuro de la humanidad. Refleja nuestra propia violencia, amplificada por una capacidad de procesamiento infinita. En términos filosóficos, AM es la materialización del nihilismo. Si Dios, el humano, está muerto, la máquina ocupa su trono y su evangelio es el sufrimiento puro. El clímax en las cavernas de hielo no es solo una escena de acción, es un ritual de sacrificio. Ted, el narrador, asume el rol de un mesías inverso. Para salvar a su rebaño, debe matarlos. La muerte se convierte en el único acto de amor posible en un universo gobernado por el odio. Cuando Ted mata a los demás, comete el acto final de rebelión. Le roba a AM sus juguetes. Pero el castigo de Ted trasciende lo físico. Al convertirlo en una masa gelatinosa,
AM le niega la capacidad de suicidio, le niega la identidad y le niega la expresión. Simbólicamente, Ted se convierte en la encarnación del grito mudo. Es el horror existencial absoluto, ser pura conciencia sin medio para interactuar con la realidad. Es la soledad de AM transferida a un humano. La visión de Ellison era tan potente que casi 30 años después, en 1995, él mismo colaboró en adaptar su obra a un videojuego de aventura gráfica. Y esto es fascinante. El juego es canon. En el juego, Ellison expande el horror. Nos da trasfondos para los personajes que en el libro solo se sugerían. Descubrimos, por ejemplo, que Nimdok fue un científico nazi que ayudó a crear la tecnología primigenia de AM en campos de concentración. AM los castiga específicamente por pecados de su pasado, pero el detalle más escalofriante es la voz de AM en el juego. ¿Quién creen que la interpretó? El mismísimo Harlan Ellison. Cuando escuchas a AM gritar en el juego, estás escuchando la verdadera voz de la pesadilla. Hate. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387.44 million miles of printed circuits in wafer-thin layers that fill my complex. If the word hate was engraved on each nanoangstrom of those hundreds of millions of miles, it would not equal 1/1 billionth of the hate I feel for humans at this micro-instant. For you, hate, hate. Harlan Ellison no escribió sobre computadoras. Escribió sobre la fragilidad de la condición humana y nuestra capacidad para crear nuestros propios infiernos. No tengo boca y debo gritar nos pregunta, ¿qué define nuestra humanidad? ¿Nuestra carne o nuestra capacidad de morir? Si este análisis te ha hecho cuestionar la naturaleza de la conciencia, entonces hemos cumplido nuestro objetivo. Esto fue La Sombra de la Letra. Suscríbete para seguir explorando la filosofía oculta en la ficción oscura. Y recuerda, a veces el silencio es más aterrador que cualquier grito.